al decano del Colegio de Economistas de Piura, Raúl Martínez Luna, que ya nos acompaña a través de esta comunicación vía Zoom. Raúl, qué gusto saludarte, como siempre es un gusto dialogar contigo, muy amable de tu parte. Hola José, gracias por esta invitación. Buenos días. Dispuesto aquí a conversar sobre esta importante reunión que se sostuvo hace 2 días. Sí, en efecto, esa es una reunión de suma importancia y sobre todo que grafica, en esencia, si es posible o no utilizar bien los recursos provenientes del canon y sobre canon, ¿no? Tú has estado como panelista invitado y conoces muy de cerca, además, cómo se está viviendo en este momento la situación en Piura. Respecto a este informe, ¿cuál es tu primera impresión, Raúl? Sí, mi primera impresión, José, es de que para mí, lamentablemente, no está llegando esta información a las zonas donde debería exactamente llegar. Específicamente, te digo, acá en la región Piura es Huancabamba, Ayabaca, Tambo Grande, la zona de Sechura. ¿Para qué? Para que esta población, estas comunidades, sientan, entiendan la importancia de estos recursos económicos, ya sea de canon minero, petrolero, gasífero, porque son en estas zonas donde hay minería o donde hay potencial posibilidad de que se haga esta actividad. Entonces, cuando ellos no escuchan, no conocen información, muchas veces toman malas decisiones y la gente que conoce sobre este tema y que tiene una posición quizás anti-inversión, anti-mina, anti-desarrollo, aprovecha este desconocimiento ¿para qué? Para desinformar. Y cuando desinformas, causa cierto temor e inestabilidad en aquella gente que no sabe. Y cuando no sabes, tomas una posición quizás de la que tú conoces como ciudadano, como comunero, y si el antiminero, el antidesarrollo, el antiinversión está constantemente con mala información en esas zonas, nos va a afectar. ¿Por qué? Porque la inversión privada en la región genera desarrollo, genera trabajo, genera ingresos, genera canon. Seguramente ya te habrá dicho el economista Orlando Riching que en este periodo de análisis 2019-2021 los recursos de canon, sobre canon, regalías en el país han ascendido a más de 22.362 millones de soles en todo el país, ¿no? Y en esta evaluación, que ha sido la evaluación de EITI, de 19 entidades, es un promedio de 930 millones de soles que sirven para justamente hacer proyectos, actividades de desarrollo, José. Y eso es lo que a mí me preocupa justamente de este evento, porque debería llegar esta información, esta comunicación a las zonas en específico. Pero a veces no se llega, ¿por qué? Porque esos pequeñitos grupos de poder, pequeñitos grupos antidesarrollo, son aquellos que están haciendo constantemente bulla, alaracos, que son la minoría, pero esta minoría ahuyenta a esa mayoría o hace creer hacia afuera que si uno llega a hablar de inversión, de minería, de desarrollo, automáticamente le va a suceder algo. Hay una política de miedo y desinformación, José. Ahora, aquí conviene mirar ya en el caso muy puntual de Piura, que este monto no ha sido lo suficientemente bien ejecutado, ¿no? Hay ciertamente algunas entidades que muestran niveles de ejecución aceptable, pero hay otras entidades o gobiernos locales que no lo hacen, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Porque las cifras son bastante preocupantes, ¿no? Y tú conoces muy bien, muy de cerca el nivel de ejecución a propósito de este informe, ¿no? Sí, datos interesantes, ¿no? Son 19 unidades CITES que se evalúan, pero a nivel de la región Piura, en este periodo 2019-2021, el tema de canon, petrolero sobre canon, ha sido de 1.813 millones de soles y se ha ejecutado nada más 1.096 millones. ¿Eso qué significa? Que se ejecutó 65% nada más de este presupuesto. Pero datos ahí más preocupantes todavía, porque este canon que, por ejemplo, llega a Sechura, ¿en qué se utiliza? Nada más el 17% para obras y proyectos, el 83% para actividades de pago de planillas, de mantenimiento de algunas vías, ¿no? En Tambo Grande sucede lo mismo. Este canon petrolero se utiliza el 48% en proyectos y el 52% en actividades. Cuando este canon como tal
no debe servir para pagar planillas, debe servir para generar desarrollo en la ejecución de proyectos y obras. Entonces, muchas veces la gente dice que la gente donde está la actividad minera y la actividad petrolera dice, oye, no me trae nada de desarrollo esta actividad, pero no saben que las empresas pagan tributos, pagan impuestos, pagan regalías al Estado para que el Estado ejecute estas obras, estos proyectos. Pero ¿qué pasa cuando tenemos a un Estado, a gobiernos locales, regionales, mal ejecutores, malos gestores, ineficientes con la plata, con el presupuesto de estas empresas? Esto no se traduce en obras, no se traduce en cierre de brechas y se traduce en apatía de la población al decir las empresas privadas no traen desarrollo, cosa que no es así, pues. Y ciertamente lo que tú dices guarda línea con la poca capacidad que tienen los gobiernos subnacionales, los gobiernos locales, ¿no? Y Piura es un reflejo, ¿no? Piura tiene una emergencia ya desde el año 2017, ¿no? Con un conjunto de ofrecimientos de parte del gobierno central para ejecutar obras de reconstrucción. Se creó una autoridad de reconstrucción con cambio que no ha funcionado. En este momento está latente el tema del fenómeno El Niño, ¿no? Entonces aquí la pregunta es muy puntual. ¿De qué manera podemos hacer que estos recursos sean bien utilizados? ¿Cuáles serían los mecanismos, en el caso particular de Piura, para que esto llegue a los sectores que más los necesitan? Hoy Piura necesita, por ejemplo, recursos para efectos de la emergencia, pero con obras que se traduzcan, como que se traduzcan en obras. Sí, efectivamente. Mira, actualmente estamos descendiendo en tema de ingresos de canon en la región. Entonces, el objetivo del canon es, ¿qué cosa? Mejorar el bienestar de la población. Sin embargo, la pregunta, el interrogante es, ¿qué se ha hecho? Hay unas partes que tienen culpa, sí, la población que elige a malas autoridades y las autoridades que eligen a malos funcionarios, malos gestores, malos ejecutores, malos técnicos cuando llegan al gobierno. Creo yo que es importante que las autoridades elijan bien a sus equipos técnicos y no de forma partidaria, no de forma amical, porque eso nos está trayendo mucho atraso. Bien dijiste tú, Reconstrucción con Cambios ha invertido aquí en la región de 2017 al 2023 un poco más de 7.500 millones de soles y sigue invirtiendo y sin embargo seguimos siendo vulnerables aquí en la región por el tema de lluvias. ¿Por qué? Porque muchas obras se licitan, se traducen en entregarle a los amigos con indicios de actos de corrupción que se evidencian en la ejecución de obras mal hechas en colegios que se caen. Entonces, si no cambiamos esos niveles para poder también fiscalizar, para poder dar estos proyectos a entidades que efectivamente tengan la experiencia para que lo hagan bien, sin actos de corrupción, vamos a seguir en estas mismas sendas. Entonces, uno de los principales problemas es la corrupción, para lo cual es importante que elevemos las penas, elevemos las sanciones para que esos malos funcionarios también respondan sobre lo que vienen haciendo, porque son los políticos, José, muchas veces los que deciden a qué proyecto invierto, en qué proyecto no invierto, y los políticos son aquellos que toman también las malas decisiones, como te dije, principalmente por no contar con el equipo técnico adecuado para su respectiva ejecución. Y esto me da pie para preguntarte otro tema. Se acaba de dar a conocer un informe reciente del Instituto Peruano de Economía, IPE, donde señala que en el Perú son 13 millones de personas los que requieren servicios inmediatos de agua y saneamiento. Y cuando empieza a revisar región por región, nos damos con que la EPS Piura en este momento está en una situación de quiebra y no tiene la capacidad para realizar obra de infraestructura, ni mucho menos para garantizar el servicio de agua potable, tanto en zona urbana como en zona rural. Sí, y ahí nos damos también, nos hacemos otra pregunta, ¿no? ¿Cuán ineficientes son las empresas estatales como la EPS Grau, que tiene un poco más del 60% en temas de deuda, en temas de cobranza? Y esto también origina, pues, que el servicio no sea el adecuado. Pero además de eso, José, es importante destacar que las zonas, hablando del tema del EITI, que reciben menos presupuesto por canon, son las que tienen más brechas aún por cerrar. Hablando del tema del agua, por ejemplo,
se presentó un gráfico donde decía viviendas sin acceso al agua por red pública y la municipal, y en Tambo Grande era el 59% de las viviendas sin acceso a red pública de agua. Igual en Ayabaca 46%, igual en Huancabamba 36%. Justamente son zonas vulnerables, zonas pobres, donde probablemente pueda que se dé esta actividad minera como parte o como apalancamiento al desarrollo local. En el Alto, por ejemplo, que es donde se desarrolla la minería, el Petroperú, las diferentes empresas petroleras, el acceso al agua o viviendas sin acceso al agua tan solo es el 6%. Entonces vemos las diferencias, ¿no?, que hay entre una u otra provincia o distrito, ¿no? Entonces, las entidades públicas nos damos cuenta pues que son ineficientes en el uso de los recursos del Estado, y además que aquellas municipalidades, provincias, distritos sin acceso a mayor canon tienen más brechas aún por cerrar. Y aquí viene el otro tema que en alguna oportunidad lo hemos conversado contigo, Raúl, ¿no? ¿Cómo es que no se logran focalizar a veces con pocos recursos las necesidades inmediatas, ¿no? Y lo que me explicaba hace unos instantes también el doctor Dulanto es que coincide contigo en el sentido que se requiere un mayor nivel de información para darle a conocer a la población que sí se cuenta con recursos, que los recursos son provenientes de actividades extractivas y que esto, si es que es bien llevado, son bien encaminados, son bien proyectados, van a tener capacidad de generar recursos justamente para la ejecución de obras. Sí, justamente coincidimos con Guillermo en el sentido de que todavía existe un poco de miedo de informar, miedo de decir las cosas como son, miedo de decir la minería es uno de los motores de la economía regional y nacional. ¿Por qué? Porque quizás aquellas organizaciones antimineras, antidesarrollo, cuentan con un mayor presupuesto a nivel de comunicación, a nivel organizacional incluso. Entonces, si no hay esta información adecuada, como te decía, no se van a tomar decisiones adecuadas. Por eso es importante que estos datos, estas cifras las conozcamos, que sepamos los piuranos, tambograndinos, sechuranos, Ayabaca, Huancabamba, que recibimos mucho recurso de canon petrolero. ¿Qué pasaría si se desarrolla acá la minería? Habría canon minero también, que serviría ¿para qué? Para que se hagan proyectos, obras, inversión, que es lo más importante en una región que ahorita necesita proyectos, que necesita recursos, que necesita invertir en la parte alta del río Pira para que no nos inundemos, invertir bien, ¿no? Entonces necesitamos recursos, y aquí hay una alternativa que justamente es esta minería formal, esta minería grande, esta minería que te da empleo, ingresos y desarrollo local. Raúl Martínez, como siempre, un gusto haber conversado contigo directamente desde Piura. Muchas gracias por atender Muchas siempre la invitación con RCR. Muy gentil, ¿eh? gracias. Buen día. Buen día. Conversamos con Raúl Martínez Luna, decano del Colegio de Economistas en Piura.